Hola, ¿qué tal amigos de Exprésate? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Les quiero invitar a que se queden con nosotros en una emisión más de este programa que está hecho especialmente para todos ustedes. Les recuerdo que este programa es un esfuerzo de Radio y Televisión de Aguascalientes y del Instituto de Educación de Aguascalientes para dar un espacio a todos los jóvenes de expresarse, de dar sus ideas sobre diferentes temas que tratamos aquí. El día de hoy es un tema muy padre, creo yo, porque todos en algún momento de nuestras vidas o aún podemos sentir alguna fobia. ¿Qué es una fobia? Bueno, pues justamente el día de hoy vamos a hablar de las fobias y para eso hemos invitado al CONALEP Aguascalientes 1, al cual les doy pues la bienvenida. Por favor, muchachos, bienvenidos. Un aplauso para ustedes. Ellos vienen con muchas ganas de participar y seguramente así va a ser. Más adelante, bueno, ya platicaremos con ellos. Y también para tratar este tema, quiero dar la bienvenida, como todos los programas, a Claudia Bermúdez, psicóloga de cabecera de Exprésate. Bienvenida, Claudia. Gracias por estar con nosotros. Seguramente es un tema pues interesante, ¿no? Que podemos sacar muchas conclusiones. Bienvenida, Claudia. Bien, y también queremos darle la bienvenida a Patricia Amaya. Ella es representante de Educación Media del Instituto de Educación de Aguascalientes. Pati, bienvenida, gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Exprésate. Una vez más. Y también le damos la bienvenida a Javier Malagón. Él es psicólogo, orientador, amigo y bueno, pues de todo lo que tenga que hacer ahí justamente en el CONALEP de Aguascalientes. Bienvenido, Malagón, gracias por estar con nosotros. Trae porra Malagón, porque viene ahí justamente del CONALEP Aguascalientes 1. Les decía que el día de hoy vamos a hablar de fobias. ¿Qué es una fobia? Es lo mismo que un miedo, no sé, ya lo averiguaremos aquí, Claudia nos ayudará, pero también vamos a presentarles un reportaje que nos habla a grandes rasgos lo que es una fobia, lo que son las fobias y también lo que nos dijeron algunos jóvenes en la calle, si tienen fobias, si las conocen y se las han sentido. Así que vamos a ver este reportaje y regresamos aquí a Exprésate, no se vayan. Una fobia es un trastorno de salud emocional o psicológico que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. Sin embargo, no es sencillamente un miedo, pues guardan grandes diferencias. También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales y sociales. Discriminando edad y género, se encontró que las fobias son la más común enfermedad mental entre mujeres y la segunda más común psicopatía en hombres mayores de 25. Las fobias empiezan a desarrollarse en promedio a los 13 años. En México, más de 4 millones de personas padecen alguna fobia o la combinación de varias. Las fobias específicas suelen tratarse mediante psicoterapia que, a la vez que le enseña al paciente las causas de su fobia, le aporta técnicas para ir dominando la ansiedad ante el estímulo desencadenante. Existen tantas fobias como personas, ya que cada individuo puede desarrollar una fobia a cualquier cosa. A cada una se le asigna un nombre científico. A continuación, algunos ejemplos. Acrofobia, miedo a la altura. Agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Autofobia, miedo a estar solo. Claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. Sinofobia, miedo a los perros. Misofobia, miedo a las inmundicias. Tanatofobia, miedo a la muerte. Zoofobia, miedo a los animales. O hipnofobia, miedo al sueño. Algunas personas no ven la fobia como una enfermedad que requiere atención y van por la vida solo tratando de mantenerse lejos de aquello que les afecta y les atemoriza en demasía. Se requiere difusión sobre las fobias y brindar la ayuda necesaria a las personas que padecen algún tipo de fobia. Para mí una fobia es un miedo así psicológico a algo que te quedes así como en shock, algo así. Yo le tengo una fobia a las arañas. Yo considero que pues es necesario ir a terapia ya cuando afecta tu vida personal, tu rutina diaria, que por esa fobia que tengas ya no puedes hacer lo que te gusta o lo que haces comúnmente. Yo le tengo fobia a las alturas. Ya a una casa de un piso, si me subo al techo, no puedo ni acercarme a la orilla porque me da el vértigo y siento que me caigo. Yo pienso que es necesario ir a terapia cuando la fobia es tan grande que te impide tener una vida normal, una vida cotidiana. Para mí una fobia es un miedo incontrolable. La claustrofobia es un ejemplo. Por ejemplo, cuando vas a terapia, el psicólogo solamente te ayuda con ejercicios a controlar tu claustrofobia, pero en sí pues no se cura. Una fobia es tenerle miedo a algo, es algo que no se puede controlar. Bueno, a lo mejor sí, pero ya teniendo terapias y así.
Sí, yo sí tengo una fobia a las cucarachas, no las puedo ver porque me dan mucho miedo. Yo pienso que es necesario recibir ayuda cuando ya no se puede vivir así bien. Para mí una fobia es como un miedo que no se puede controlar a simplemente que vayas con un psicólogo o lo traten. Yo pienso que la gente pues debería pedir ayuda porque pues sí es algo muy grave y puede perjudicar su vida. Para mí una fobia es como tenerle miedo a algo por algún trauma o una experiencia que haya pasado. Conozco la fobia a los payasos y a las arañas y a las alturas y nada más. Para mí una fobia es temerle mucho a algo, a tal grado que no lo soportas. Yo conozco las fobias a las alturas, a las arañas, a las cucarachas, a los fantasmas, entre muchas otras. Bueno, ya escuchamos a grandes rasgos una definición de lo que son las fobias y también lo que nos dijeron los jóvenes en la calle, pero bueno, aquí vamos a desarrollar justamente este tema con los jóvenes del CONALEP Aguascalientes 1, pero vamos a iniciar primero con Claudia Bermúdez, psicóloga de Exprésate. Claudia, de lo que dice el reportaje y de lo que dicen los jóvenes en la calle, ¿cuál es el concepto de fobia que más común puede existir y que lo podemos entender todos? Claudia. Bueno, realmente el concepto de fobia tiene que ver con que es un miedo irracional. La parte de tener miedo es algo que nos protege, puede ser un miedo a algo en el entorno, algo en el exterior o a una situación riesgosa, entonces siempre nos va a proteger ese miedo. Sin embargo, ya cuando se vuelve algo irracional o desproporcionado al estímulo que lo está generando, se convierte en una fobia. Y bueno, ahí en algún comentario del reportaje y más adelante si podemos profundizar, claro. La cuestión terapéutica implica el poder manejar la ansiedad que te genera ese objeto y posterior a ello descubrir qué simboliza ese objeto que te está generando esa fobia y por lo tanto sí puede haber una curación. Entonces esto sí es importante, siempre hay forma de resolverlo. Ok, eso es importante, claro, también ya nos dirás más adelante cuáles son los síntomas para poder decir que yo tengo alguna fobia, a lo mejor nada más cierto miedo o repudio, alguna cosa, pero ya lo platicaremos contigo más adelante. También lo de bienvenida una vez más a Patricia Maya del Instituto de Educación. De lo que escuchamos ahí en el reportaje, de lo que dicen los jóvenes, Pati, ¿cómo podemos entender lo que es una fobia desde tu punto de vista? Pues yo creo también, así como lo menciona, que es que va relacionado al miedo en una situación específica o en algún objeto. La persona responde mediante una ansiedad. Esto, hablando en el campo educativo, pues puede afectar porque un chico que tenga ansiedad hacia alguna situación puede ser causa limitante de que él tenga un desarrollo académico de manera normal. Claro, es importante. Seguimos platicando contigo más adelante. Pati, ahora le damos la palabra a Javier Malagón, psicólogo justamente de ahí del CONALEP Aguascalientes 1 y amigo de todos los jóvenes que están aquí con nosotros. Tú los conoces bien, pero para empezar, desde tu punto de vista, ¿qué es una fobia y cómo puede afectar, como dice Pati, en la educación a los jóvenes? Bien, pues hola, muy buenas tardes. Una fobia viene siendo algo que no podemos estar con esa situación, es decir, si nos presentamos ante un animal, por ejemplo, si nos da mucho miedo, entonces viene siendo como una fobia. Hay diferentes tipos de fobia, por ejemplo, la fobia específica, que por ejemplo puede ser a los animales o alguna situación en especial. Entonces, cuando empezamos a tener ese tipo de miedo, es algo racional, como decía Claudia hace rato. No tiene una base científica, diríamos, ¿no? Pero nos da mucho miedo. Lo que queremos hacer es salir corriendo, ¿verdad? Queremos salir corriendo en ese sentido, entonces queremos evitar este tipo de situación. Entonces lo que nos ayuda más bien es controlar nuestros pensamientos, como decía hace rato Claudia, qué estamos pensando con respecto a ese animal, por ejemplo, a esa situación, ¿sí? Entonces es algo que generalmente nos puede suceder desde la infancia o algún accidente traumático, por ejemplo, ¿eh? Muy bien, gracias Malagón, seguimos platicando contigo más adelante, ahora sí retomamos con Claudia, nada más para definir un poquito y diferenciar, decíamos o todos pensamos que una fobia es miedo a algo, pero ¿cuál es la barrera o la línea que se cruza para decir es que yo tengo un miedo normal, por decirlo de alguna manera, y ya una fobia? Bueno, por ejemplo, el caso de los perros, cuando uno va en la calle y ves que un perro te ladra, lo natural es que sientas miedo porque no sabes si te va a agredir o te va a morder o te va a perseguir, entonces la reacción de miedo hace que huyas, que te cambies de acera, que te vayas por otro lado. La parte de la fobia te incapacita, no sabes cómo reaccionar e incluso a veces te quedas tan inmóvil que el perro te puede atacar y ya no sabes qué hacer porque no puedes evitarlo. Y así es una cuestión incapacitante.
mucha gente empieza a generar ciertas conductas que se llaman compulsivas para evitar tener el contacto con ese objeto que se llama aversivo. Todo el que genera una fobia es un objeto aversivo. Y por ejemplo, en lugar de decir algo racional, que pues trato de evitar ir cerca de las casas para evitar que un perro me ladre o que me sobresalte por el ladrido, entonces la persona diría, bueno, tengo que llevar 10 pulseras de color negro y tengo que vestirme de color blanco y cuando pase por ahí tengo que recitar 3 veces, el perro no me va a atacar. Entonces empieza a generar conductas ritualistas para evitar sentir el miedo, pero no está evitando el temor. Entonces esa es la parte que convierte en algo incapacitante. Ahorita, bueno, este ejemplo podría parecer anecdótico, pero así como lo decía el reportaje, generalmente va asociado a otras fobias. Entonces la persona empieza a convertir su vida en rituales tan amplios y tan abundantes que empieza a dejar de tener contacto social. Y por ejemplo, en el caso de la mayoría de las personas dicen, se llama entomofobia, todo el miedo a los insectos. Casi siempre la gente cree que le tiene miedo al objeto en sí, pero es lo que representa. Poca gente te va a decir, bueno, tengo miedo a una mantis religiosa porque no está en tu contacto visual, o por lo menos no en algunas de nuestras sociedades. Casi todos te van a decir arañas, a cucarachas, tal vez a moscos, pero es una situación que es más fácil depositar esa fobia en un objeto conocido porque dices, bueno, lo evito y ya, estoy más tranquilo y no tienes que generar rituales, pero lo importante, como decía Malagón, habría que ver en qué momento se obtuvo esa fobia porque está simbolizando un cambio en el desarrollo de la persona. Muchísimas gracias, Cleo. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos ya platicaremos hasta qué grado tiene una persona pues una fobia y tiene que ir a alguna ayuda psicológica, si existe la cultura de ir a pedir ayuda psicológica y también pues cuáles serían los síntomas para decir que alguien tiene alguna fobia, no sé, hay nerviosismo, sudoración, no sé, ya lo veremos aquí en Exprésate, pero antes hacemos una pausa, no se vayan. Bien, continuamos aquí en Exprésate el día de hoy hablando de fobias con el CONALEP Aguascalientes 1 y ya justamente ellos quieren platicar con nosotros. Vamos a iniciar con Guava, que está allá arriba. Para ti, ¿qué es una fobia y si has sentido alguna, Guava, por favor? Hola, mucho gusto. Bueno, en lo personal sí le he sentido y básicamente pues con las arañas, sí, porque bueno, así desde chiquito pues vi un video así de arañas, donde una arañota así jalaba un palo así, y pues desde ahí, claro. la verdad he sentido ahí la fobia de las arañas y cuando veo una, si no está chiquita, no la mato, porque si no. Y si está grande, una arañota. No, ahí que otra persona la mate. Le hablas a alguien. ¿Qué es lo que sientes físicamente? ¿Qué es lo que te hace sentir una araña, por ejemplo? Por ejemplo, a ver, cuando la estoy así cerquita, tiemblo de, ¿qué hago? Sí. Pero ya cuando la estoy así de lejos, no me da mucho, pero sí me da la impresión así de, claro. ¿Tú consideras, Guava, que en determinado momento necesites ir a que te den ayuda psicológica o algo para que se te quite eso? ¿O crees que puedes vivir con eso sin problemas? Yo digo que sí puedo vivir con eso, pero de todos modos para prevenir, pues sí necesito ir a alguien especializado, así que me ayude. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Un aplauso para Guava, por favor. Gracias. Y ahora aquí abajo vamos a platicar con Iván. Iván, ¿tú sabes lo que es una fobia o has sentido una fobia, Iván? Pues yo así como tal no lo he sentido, porque muchas de las veces lo que hago es prevenirla. Como yo así como que me encierran, sí le tengo miedo a lugares pequeños, pero dependiendo de qué tan chiquitos sean y qué tan cerrados. Y pues trato de prevenir y no hacerlo, pero sí creo porque a un amigo, pues así como que le tiene mucho miedo a las arañas, y se me ocurrió ponerle una araña a un costado de su cama y pues fue mi error porque casi que me andaba golpeando, se paraba, gritaba, se encueró de hecho, porque creía que era una araña y pues era una araña falsa, pero no, trato de evitarlo para que me suceda a mí lo que le sucedía a él. Entonces aprendiste la lección de que si alguien es porque sí le puede afectar, en este caso a tu amigo, las arañas. ¿Tú crees que es necesario que vaya ayuda psicológica para que no le tenga miedo a las arañas en este caso? Pues yo me imagino que sí, porque te imaginas así de grande con sus hijos, a la vez de que le ponga el ejemplo, los hijos le van a poner el ejemplo al papá de que pueden matar una araña y él no.
Me imagino que sí tienen que ir a pedir ayuda. Ok, muy bien. Gracias, Iván. Gracias por platicar con nosotros también. Un aplauso. Bien, vamos a seguir platicando con los alumnos, pero antes, Claudia, de lo que nos dice Iván y lo que nos dice Guava, pues que sí hay, pues en este caso, miedo a las arañas y sí es necesario de repente ir, o cuándo es necesario ir a ayuda, Claudia. Cuando ya se está convirtiendo en algo que te evita disfrutar de la vida. Por ejemplo, si ves a una araña y lo que decía Guava, que puede pedirle a alguien que la mate o quitarse y no hay ningún problema, no es necesario acudir. Sin embargo, cuando ya todo gira en torno a ese objeto fóbico, el decir voy a hacer tal cosa para no encontrármelo, ni siquiera que esté presente en tu entorno, sino hacer toda la evitación, entonces sí se empieza a complicar, porque también empieza a intervenir la familia. Se le pide, por ejemplo, tal vez a los papás en la edad de los chicos o a los amigos, oye, tú adelántate y ve si no va a salir una araña en este momento, pero te pido que vayas 6 pasos adelante de mí porque es lo que yo necesito para correr. Entonces después empiezan a medir tanto el que tienes que ir 6 pasos adelante, que si por alguna situación la otra persona solo lleva 5, le genera ansiedad. Y entonces empieza a tener estos síntomas de incomodidad y también empieza a alejar a sus seres queridos, porque normalmente las personas tal vez estemos dispuestos a ayudar, pero todos tenemos límites. Entonces llega un momento en que empiezan a ser aislados de los entornos e incluso su presencia se vuelve desagradable para el grupo, porque llega y entonces las personas podrían no haber estado pensando en eso y se empieza a convertir como en una idea obsesiva de todos los que conviven con ellos, así como nos decía ahorita, ¿no? De una broma que, bueno, afortunadamente no pasó a mayores, porque incluso generan tal ansiedad y tal reacción de pánico que pueden llegar a tener algún infarto por la impresión, independientemente de la edad, porque se genera toda una alteración metabólica. Aquí, bueno, la reacción de desesperación fue lo que le permitió controlar el miedo, porque entonces se distrajo más tal vez en quitarse la ropa y en gritar que en lo que realmente le estaba provocando miedo, pero no siempre se corre con esa suerte. Entonces sí es importante, lo decía, ¿no? A veces es ver nada más únicamente hasta dónde es manejable o no. Y bueno, también la cuestión, no es un acto de locura, es una situación de un trastorno referente a una forma de pensamiento. Entonces siempre hay forma de sustituir un pensamiento negativo o que te cause algún problema por uno que te permita desarrollarte adecuadamente. Ok, muy bien. Gracias, Claudia. Más adelante seguimos platicando contigo para ver ya más concreto algunos síntomas que a lo mejor podemos tener todos, ¿no? Pero antes, Pati, pues a veces nos preocupamos porque los hijos vayan bien desayunados, que hagan las tareas, que no tengan problemas ahí familiares, que lo solucionen, pero a lo mejor hay quien tenga alguna fobia y no la descubrimos y se puede impedir pues que lleve a buen puerto los estudios, ¿no, Pati? Puede suceder. Claro que sí, yo creo que debemos de ser muy observadores y nosotros mismos conscientes de cuando algo nos angustia, alguna situación, porque, por ejemplo, algún chico que esté estudiando ingeniería civil y tenga fobia a las alturas, entonces si necesita desarrollar una actividad a campo abierto, pues eso le va a limitar en sus estudios, en su profesión. Claro. Sí es importante canalizar esos miedos y buscar si se requiere, según el nivel de ansiedad que se sienta, algún tipo de ayuda psicológica. Es bien importante lo que dices, porque hasta el momento de escoger una carrera tienen que ver ese tipo de detalles, ¿no? A lo mejor le tiene fobia, pues no sé, a la sangre o a cualquier otra cosa, y si escoges una carrera que vaya por ahí, pues a lo mejor desde ahí ya está mal la decisión, ¿no? Claro que sí, ahí bueno, si se empiezan a basar en una orientación vocacional y el chico cubre todos los aspectos académicos, sus actitudes, y puede ser un buen profesional, pero desgraciadamente ante una fobia pues puede no alcanzar tal vez el nivel de profesionalización que pudiera. Claro. Bien, gracias, Pati. Ahora vamos con Malagón una vez más. Tú que conoces ahí a los jóvenes, ¿qué tan importante es pues darles pues la importancia, valga el término, a los jóvenes de cuando le tienen miedo a algo, o fobia a algo, que te dicen, no seas miedoso, si nadie le tiene miedo a eso, tú porque sí? Es importante darle atención a eso, ¿no, Malagón? Sí, cómo no, es importante platicar con ellos sobre este tipo de situación, porque ellos están, por ejemplo, en clases, y bueno, si tienen fobia a algo, pues están pensando más bien en esa fobia, a ver a qué horas aquí en el salón me va a aparecer una araña, que ya salió en el tema,
y no está pensando en la escuela, no está pensando en lo que está hablando el maestro, ¿verdad? Entonces, es importante que ellos estén bien claros en ese aspecto. Cuando llega a suceder algo de ese tipo, los maestros nos los envían para que podamos platicar con ellos. Ha habido situaciones un poquito más fuertes ahí, pero sí es importante que ellos estén concentrados en lo que viene siendo la escuela, ¿verdad? Y platicamos prácticamente con unas terapias como racionales, es decir, hablar sobre lo que te da miedo y por qué te da miedo. Empezamos a hablar y platicar. Y el muchacho se va dando cuenta que realmente es algo que no es racional, o sea, que no es cierto, ¿verdad? Sí. Eso a través, claro, de ciertas pláticas. Claro, sí. Entonces es importante que tenga confianza al muchacho y que sienta que él puede estar bien ahí, sin necesidad de que tenga que estar con una persona, puede estar solo y independiente de todo lo demás, ¿no? Entonces, sí es importante esto aquí en la escuela. Muy bien, gracias Málago. Seguimos platicando aquí con los jóvenes, ahora con Fer. Fer, me gustaría platicar contigo, ¿qué es lo que tú entiendes por una fobia y si has sentido fobia a algo, Fer? Bueno, yo en sí nunca he sentido alguna fobia. Lo que entiendo por fobia es cuando una persona tiene un miedo muy grande hacia algo, ya sea algún insecto, las alturas, algo, ¿verdad? Como ya lo comentaron. Y pues yo no lo he sentido, pero por ejemplo mi papá tiene mucho miedo a estar, bueno, no miedo. Por ejemplo, cuando vamos en el carro, que a veces nos ofrecemos a llevar a alguien que vamos apretados, se tiene que estacionar aunque sea en una avenida así grande, para vomitar o porque empieza a sudar y así. Sí. Pues yo pienso que él sí ha experimentado esa fobia y en su trabajo pues sí le dieron ayuda y sí le ha servido hasta ahorita. Por tu experiencia, ¿tú consideras que sí es importante recibir ayuda por muy insignificante que pueda ser lo que porque suceda, ¿no? Él, por ejemplo, pues hasta podría pasar un accidente porque se paraba así de, ay no, ya no aguanto. Claro. Y bueno, ¿y a ti no te pasa que estés en un lugar muy apretado? O no. ¿Nunca has sentido fobia? ¿No has descubierto pues o al menos no tienes nada de eso? No, ¿verdad? yo no. Ok, muy bien. Gracias, Fer. Gracias por platicar con nosotros. También le ofrecemos un aplauso a Fer. Antes de la pausa, Claudia, yo te preguntaba sobre algunos síntomas. Bueno, aquí ya Fer ya nos dijo algo acerca de su papá, pero ¿cuáles pueden ser aquellos puntos en los que tenemos que tener atención cuando sintamos ansiedad o no sé qué es lo que se siente, Claudia? Sí, casi todos tienen que ver con una reacción de ansiedad, que es la sudoración en las manos, el sentir la palpitación, el vacío en el estómago, la sensación de náuseas, sentir como que te oprimen la cabeza, es una opresión cefálica, incluso que te falta el aire. Ese generalmente es el mayor síntoma de desesperación que tenemos como seres humanos cuando sentimos que no hay suficiente oxígeno a nuestro alrededor, que incluso mucha de la explicación del temor a las alturas es esa. No es que te dé miedo lo alto que estés, sino que sientes que te falta la respiración. Y también, bueno, ya buscándole un poquito, prácticamente todas las personas que tienen miedo a las alturas, no es tanto el miedo a caer como ellos te lo podrían verbalizar. El miedo es que sienten que hay un momento en que es tan atractiva la altura que no saben si van a poder controlar su necesidad de lanzarse. Entonces es prácticamente lo opuesto, por lo menos en el caso de la altura. Claro. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Bueno, en este caso ya nos dijo Fer que su papá se baja del carro y bueno, a lo mejor agarra aire, la persona que está a las alturas pues a lo mejor se hace para atrás, pero ¿qué es lo que se puede hacer en ese momento que sientes esa ansiedad? ¿Cómo puedes liberarte de esa fobia a grandes rasgos? En general tiene que ver con las terapias que mencionaba un poquito la chica del reportaje, que es un acto de relajación corporal, el aprender a respirar para que mientras vas respirando tienes como mayor claridad de lo que estás pensando y entonces cuestionarle a la persona si lo que está sintiendo está siendo lógico o que qué pasaría en caso de que sucediera lo que tanto miedo le tiene, y en el momento en que puede darte varias opciones para resolver esa circunstancia, se va relajando aunque le siga teniendo miedo. Pero también es muy importante nunca minimizar y decir que eso no importa o que qué ridículo es su temor, porque para la persona es muy importante. Y además lo que hace la gente cuando siente que está siendo catalogada como absurda, empieza a disfrazar sus fobias y las empieza a hacer más grandes. Entonces, si originalmente tal vez le tenía miedo a una araña y se siente ridiculizado por los que lo rodean, lo que va a hacer posteriormente es decir, no, es que a mí me da miedo que llegue un cocodrilo y me ataque. Sí. Y aunque tú le digas en qué momento vas a encontrarlo, va a generar esa fobia, sí, pero sigue simbolizando a esa araña. Claro. Entonces, es muy complicado el hecho de que digamos, échale ganas o tú puedes. Sí necesitas ser respetado ese momento de sufrimiento de la persona, pero acompañarlo y enseñarle que no sucede nada, o por lo menos que está preparado para enfrentar a lo que tanto miedo le tiene.
Muy bien, gracias Claudia. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya nos dirás también qué tanto la gente está acostumbrada a ir a terapias por fobias o por cualquier otra cosa, pero básicamente por fobias. Hacemos una pausa y regresamos aquí a Exprésate. No se vayan. Bien, continuamos aquí en Exprésate en esta segunda media hora del programa del día de hoy hablando de fobias con alumnos del CONALEP Aguascalientes 1 y ya por allá Misael quiere platicar con nosotros. Adelante Misael, ¿qué es lo que nos quiere decir acerca del tema del día de hoy que son las fobias? Para mí una fobia es un miedo generado por un acontecimiento que sucedió en el pasado. Ese acontecimiento genera en la persona digamos, un miedo irracional hacia la cosa. Ya nos dijo la psicóloga que es un miedo irracional, sí. Porque lo que representa el miedo no es en sí la cosa, o sea, el objeto, sino el símbolo que está tratando de expresar. Y bueno, para mí no es tanto un objeto, sino más bien una fobia que yo tengo desde que era niño, desde que yo recuerdo. Es la claustrofobia, es el miedo a estar encerrado en algún lado. Yo creo, no sé si existe este tipo de fobia, pero yo creo que es una fobia inducida, porque por ejemplo cuando voy en un carro, digamos en un bocho, sí. Los bochos son muy pequeños, pero sin embargo, o sea, me siento normal, o sea, tranquilo. Pero, por ejemplo, cuando estamos jugando compañeros que estoy acostado y llegan y me hacen bolita, la clásica bolita, ahí es sí. Cuando me empieza a desesperar, me entra no sé, me entra una compulsión así, muy fuerte. Sí. Y normalmente tiendo a golpear a las personas que hacen eso. Agresivo, vamos. Me vuelvo muy agresivo por la desesperación que me da. Entonces, pues para mí esa es una fobia. Sí. No sé si Ahorita le preguntamos a Clau. Nada más dime una cosa, Misael. Tú me decías que una fobia para ti es algo que sucedió en el pasado y que puede repercutir. Ajá. ¿Crees tú que de chiquito a lo mejor algo te ocurrió? Te taparon con las cobijas o no sé, algo, y por eso te sentías que te asfixiabas, Misael? No pasó nada así. Pues, de hecho, que yo me acuerde solo tengo un recuerdo, valga la redundancia, sí, venga. De una vez que estaba jugando con unos primos, tenía como 8 o 9 años más o menos, entonces que yo recuerdo, estábamos jugando con un colchón, es un colchón delgadito, como de una tela así muy delgadita, entonces ellos me taparon con el colchón, pero se supone que tú ibas desenrollándote, entonces pues ya salías. Claro. Pero mis primos no me dejaron salir, entonces me oprimieron tanto que yo me empecé a desesperar. Sí. Y que yo me acuerdo desde ese tiempo fue cuando empezó mi fobia a los espacios muy cerrados. Ok, muy bien, gracias Misael, un aplauso para Misael por platicarnos su experiencia. Antes de platicar con Liliana, Claudia, me gustaría que nos comentaras algo acerca de lo que nos dice Misael. Pues él tiene muy claro probablemente dónde está el origen, y aquí lo importante es sentir que ya creció, y si tiene la capacidad de quitarse a sus compañeros de encima, entonces tiene la capacidad de generar un espacio vital más amplio para poder desenvolverse. Pero también algo que comentaba Misael es muy importante: muchas fobias son inducidas y generalmente las inducen las personas cercanas. Hay varios experimentos en los cuales si una mamá no le tiene miedo a un objeto, no se lo va a transmitir a su hijo. Sin embargo, si un niño está jugando, digamos, tal vez con una víbora, pensemos que sea de plástico para que no sea tan agresivo, si la mamá sabe que es de plástico pero le tiene miedo a las víboras, va a generarle esa ansiedad al niño por la pura reacción. Entonces, nosotros también aprendemos a tenerle miedo a las cosas. Difícilmente nosotros nos vamos a encontrar tal vez en la situación de enfrentarnos con un tiburón, pero si vimos una película en la cual un tiburón se comía a todos los que llegaban, cada vez que tengamos la oportunidad vamos a creer que va a haber un tiburón y entonces vamos a tener ese miedo. Pero una cosa es la cuestión del miedo y otra la de la fobia. Podemos tener el miedo y sin embargo entrar al mar, pero habrá gente que lleve a tal grado ese temor que probablemente ni siquiera se meta a bañar en una tina de baño pensando que puede ser atacado por un tiburón. Ahí es en donde se convierte en algo irracional.
pero es por lo que simboliza. Y bueno, aquí también Misael lo maneja de una forma adaptativa para él, pero ya cuando se recurre a hacer algo agresivo para protegerte, entonces está hablando de otro simbolismo. Y repetimos, es la parte a lo mejor de que no le gusta que invadan su espacio vital. Sí. Tal vez también ha tenido que proteger tanto sus características personales que no le gusta que la gente se acerque tanto. Entonces no es una cuestión de claustrofobia, es como de poner un límite para que no se entrometan en lo que él es como esencia. Ok, muy bien. Gracias, Claudia, por platicar con nosotros. Ahora vamos con Liliana, quien también quiere pues comentarnos algo, platicarnos o preguntar. Adelante, Lili. Hola. Bueno, yo tengo una duda para la psicóloga. Por ejemplo, dice que las fobias se derivan de algo. Mi fobia es a los ratones. Mi duda es si se puede saber a qué se debe, o sea, si no es en sí el ratón a lo que le tengo miedo, qué es lo que lo ocasiona. Fíjate, ¿qué puede ser ahí, Claudia? Bueno, no hay recetas de cocina como tal, también hay simbolismos personales, pero en general se cree que las fobias a los roedores y en especial a los ratones, hay poca gente que le teme a las ratas porque son animales más grandes, es realmente a los ratones pequeños, porque al igual que las arañas, si tienen contacto con nuestro cuerpo, sabemos que se mueven a una velocidad más grande de nuestra reacción, entonces nuestro temor es esa parte invasiva. Y en general lo que simbolizan es una parte de suciedad. Normalmente en una casa o en un lugar donde sabemos que hay higiene, difícilmente habría un ratón, pero asociamos la parte de lo sucio, lo indebido, lo prohibido, y por eso se genera esa fobia. Y casi siempre cuando hablamos en lo social decimos, es que en la casa de fulanito de tal hasta hay ratones, es como una cuestión despectiva. Sí. Entonces también tiene que ver con esa fobia, la fobia en sí tiene que ver con el temor de sentirte devaluado. Entonces, si nos fijamos, ya ni siquiera es hacia el animal, tiene que ver con ir minimizando tanto que creemos que no valemos. Claro. Entonces, es mejor tenerle miedo a un objeto en el exterior que hacer contacto con nosotros. Y que a final de cuentas también, por ejemplo, en un proceso terapéutico, cuando la persona descubre que todos tenemos el derecho a decidir lo que tengamos que hacer y nuestro valor no depende de la opinión de los demás, entonces también se van quitando muchas de las fobias que creamos para mantener una apariencia. Muy bien, gracias, Claudia. ¿Qué es lo que tú sientes cuál es tu reacción cuando ves un ratón? Pues siento una sensación de demasiada desesperación. Por ejemplo, es que yo desde que tengo memoria le tengo miedo a los ratones. Y entonces mis hermanos me hicieron una broma, yo estaba en mi cuarto y ellos entraron y aventaron un ratón y le cerraron. Entonces un ratón vivo. Sí, vivo, estaba así y pues yo estaba acostada en la cama, entonces me paré, empecé a gritar así muy recio y pues ya me paré en la cama así. Y el ratón estaba así, pues también estaba así, y yo no lo podía dejar de ver porque, o sea, estaba paralizada, no sabía ni qué hacer, pero estaba gritando. Sí. Y ya como pude, me bajé de la cama, tenía miedo a bajarme de la cama, me bajé de la cama y abrí la puerta y ya después ya me salí a la calle y ya no entré a mi casa hasta muy noche. Ok, bueno, Liliana, gracias por platicar con nosotros, un aplauso para Liliana. Que bueno, ese tipo de bromas de repente, como decía Claudia hace rato, pueden llegar hasta infartar a alguien, así que hay que tener mucho cuidado con esas bromas. Aquí, pues el ratón era de verdad, pues con más razón, ¿no, Claudia? Incluso podemos escucharla, nos lo está narrando y seguramente eso pasó hace mucho tiempo y lo vuelve a revivir. Entonces, ahí también es la parte de pedirle a la gente a nuestro alrededor, no haga esas faltas de respeto, tal vez ellos minimizando, porque seguramente no lo hicieron con mala intención. Sí. Y también, bueno, aquí hay que tener cuidado. Hay un tipo de terapias que se llama terapias aversivas y es así. Le tienes miedo a algo, te enfrentas a eso en su totalidad. Era una práctica muy usada en los 60s, pero también generaba muchas alteraciones cardíacas. Entonces, no necesariamente porque sea de moda es eficiente. Entonces, aquí es importante también lo que yo les comentaba. Es importante ver para la persona qué simboliza, qué significa. Entonces, no siempre simboliza lo mismo. Y también pedirle a la gente, no se burle del temor de otro, porque para él es algo muy importante. Claro, muy bien. Gracias, Claudia. Ahora sí vamos con Aldo, quien también quiere platicar con nosotros. Adelante, Aldo, ¿qué es lo que nos quieres decir acerca de las fobias?
Hola, soy del 411. Hola a todos. Pues yo tengo miedo a las enfermedades y a los accidentes. O sea, tengo miedo de ir un día al hospital con un dolor de panza y que me amputen los brazos o cualquier cosa. Sí. O sea, sea la enfermedad que tenga, o sea, me da miedo el resultado que me pueden decir. Claro. Perdón, adelante. Yo te quiero preguntar, pero ¿por qué crees que es ese temor? Ya Misael y Lili, bueno, nos dicen hay un origen. Pero yo vengo de una familia que hereda la diabetes y ese es mi miedo. O sea, tanto como para mí, como para mi familia me da miedo la enfermedad. Eso es el miedo. Claro, ¿tú crees que considerarías tú en tu caso, pues no sé, ir a terapia para quitar ese miedo? Porque a veces son enfermedades pues que no puede uno prevenir necesariamente, ¿no? Pues yo creo que sí, o sea, también saber si eso te puede provocar la enfermedad, pues evitarlo, ¿no? Claro. Y los accidentes me dan miedo. Por ejemplo, a mí me encanta la velocidad, me encanta ir a mucho. Sí. Y una vez... Muy rápido. Yo los jueves me voy a los arrancones con mis primos. Y una vez veníamos de los arrancones para acá, íbamos como a 200 y cacho. Pero así recio. Pero y todos decíamos, no se siente. Y le daba más recio. Entonces, y el que iba manejando dice, no se siente. Y le frenó, pero o sea, no fue un freno así de... No. O sea, solo fue un cambio así, uy, se sintió bien horrible, que te pusiste el cinto y ya no, vete a 60, como dice Lorena. O sea, oye, pero bueno, esto les da pues la experiencia de no hacerlo, o sea, de no jugar con esto, ¿no, Aldo? O sea, solo fue esa vez, ya después ya se me quitó, pero me pongo a pensar de que qué hubiera pasado si en realidad fuera sido un accidente. O sea, ahorita a lo mejor ni estuviera aquí, estuviera muerto. Sin brazo y pierna. Fíjate, tu mayor temor se hubiera hecho realidad. Es como que accidente, ¿no? Como tengo miedo a perder algo de mí, tanto como familiar, como algo de mí. Bueno, muy bien, gracias Aldo. Un aplauso para Aldo por platicar con nosotros, platicar sobre sus fobias, sus miedos. Hay más jóvenes que quieren platicar, pero es tiempo de hacer una pausa. Hacemos una pausa aquí en Exprésate y regresamos en la parte final. No se vayan. Bien, estamos en la última parte del programa del día de hoy de Exprésate, hablando de fobias con el CONALEP Aguascalientes 1, y por allá quiere platicar con nosotros Cris. Bueno, más que platicar, quiere hacer una pregunta, ¿verdad, Cris? Adelante, por favor. Mi pregunta es para la psicóloga. Sí. Decía que cuando tienes miedo a algo y te enfrentas a ello, para quitar el miedo es filia. Ok, entonces yo tengo miedo a las alturas y mi plan es aventarme de un paracaídas para ver si logro quitar ese miedo. ¿Cómo me está bien, está mal? ¿Qué? Adelante. Primero que se anime, ¿verdad? A ver, ¿qué le puedes decir a Cris, Clau? Precisamente como está viniendo la decisión desde tu parte, y además, bueno, es una situación en la que no hay riesgo. Bueno, hay un riesgo controlado en el cual, bueno, va a haber algo que te proteja, va a ser de una manera paulatina, y el ir enfrentando esta sensación de vacío, que realmente eso es lo que nos genera miedo, la sensación de vacío. Incluso todos lo hemos sentido, por ejemplo, cuando vamos en carretera y hay un desnivel, que sentimos que el estómago quedó en un lado y nosotros en otro. Sí. A ver, hay gente a la que le gusta, pero hay gente a la que le disgusta, porque nuestro cerebro es lo único que no puede registrar el vacío. Entonces, cuando hay esa caída libre, es el cerebro el que no sabe. Bueno, ustedes yo creo que ni siquiera habían nacido cuando lo de las Torres Gemelas, las personas que se lanzaban ya iban muertas, porque esa sensación de vacío tan inminente hace que todo el sistema, todos los sistemas corporales se colapsen. Sí. Entonces, el cerebro no registraba ese vacío y eso era lo que hacía que se desconectara. Obviamente estamos hablando de milésimas de segundos. Entonces, cuando uno tiene esas fobias y se enfrenta a una situación tan aversiva, puede llegar a bloquearse tanto la persona que se desconecte. No necesariamente llegar a la muerte,
pero sí a una vida vegetativa. O por ejemplo en el psiquiátrico podemos encontrar personas que se enfrentaron a una situación a la que les generaba mucho miedo y como no fue manejada adecuadamente, andan por la vida pues prácticamente como fantasmas, andan deambulando de un lado para otro y pierden todo el contacto con la realidad. Entonces la decisión es importante, pero tiene que haber una preparación anterior y que generalmente cuando uno se enfrenta a un deporte así, te van preparando de que primero te lances de una altura relativamente pequeña para que sepas cómo caer, porque aquí más que lanzarte es la caída. La caída, claro. Bueno, además de que hay muchos casos, Cris, yo conozco muchos que se iban a aventar y a la hora de la hora no se animaron. Así que también puede ser esa posibilidad de que mejor no se aviente, ¿no? Digo. Y también es una forma de enfrentar el miedo, el decidir no hacerlo. Claro. Pero ya lo viste real, no únicamente generado por tus pensamientos. Muy bien. ¿Cómo ves, Cris? No, pues está muy bien. También otro comentario que tengo que hacer. Adelante, venga. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a las cámaras. Y bueno, si me animé a hablar, si me animé a hablar fue para que se me quitara así mi deseo. Ah, eso es importante. ¿Cómo Eso es ve? importante, ¿verdad, Claudia? Muy bien. Muy bien, gracias, Cris. Un aplauso. Continuamos ahora con Lechuga. ¿También quieres comentar algo? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi fobia o miedo más grande sería... A mí me encanta el fútbol, me encanta jugarlo, verlo, estar presente cuando hay fútbol. Sí. Sería quedarme sin una extremidad inferior. Creo que para mí eso sería lo peor que me podría pasar. Ya no poder jugar fútbol o algo así, caminar o tener algo así. O igual perder a un miembro de mi familia. Sería algo que no podría soportar. Ya decíamos, bueno, la tanatofobia es el miedo a la muerte, lo que escuchamos en el reportaje. Pero Lechuga, ¿por qué crees tú que podrías quedarte sin algún miembro, una pierna, no sé? Pues puede ser un accidente, como pues ha pasado miles de accidentes en esta vida. Sí. Yo siento que algún día me puede tocar y me pueden amputar una pierna y no lo podría soportar. Ok, muy bien. Bueno, pues Claudia, ¿qué puedes comentar acerca de lo que nos dice Lechuga? A pesar de que parece que es similar al otro caso, no tiene el mismo origen, se llama traumatofobia, esta parte de el miedo a perder un miembro. En él es diferente, él teme eso porque desea utilizar su cuerpo para dedicarse a eso profesionalmente. Entonces, parecería lógico perder lo que te permite vivir. Sin embargo, realmente, probablemente en el fondo hay más bien un gran temor al fracaso. Y si depositas todo en un único objeto o en una única parte de tu cuerpo, entonces probablemente ese es el temor, que solo vale esa área. Entonces aquí es importante también tener las otras opciones. Una carrera deportiva sabemos que es de corto tiempo, entonces por eso hay que generar otro respaldo. Y no por menospreciar, sino porque siempre hay que tener varios recursos personales para poder salir adelante en cualquier circunstancia. Ok, muy bien. Lechuga, ¿consideras tú que necesitarías ayuda tú psicológica para, o no es tanto, Lechuga? Pues considero que podría ser que necesite ayuda, ya si en una parte de mi vida, no sé, me llego a esguinzar algo o quebrar algo. Claro. Ahora sí ya me entraría más miedo y no podría ahora sí ni jugar y ya tendría que ir con consulta. Ok, muy bien. Gracias, Lechuga. Un aplauso también para Lechuga por platicar con nosotros. Ahora vamos acá de este lado. Los últimos comentarios. Montse, adelante. ¿Qué nos quieres platicar acerca de las fobias? Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo quiero decir que mi mamá le tiene mucho miedo a las alturas. Hace poquito hace un año fuimos a la playa y se animó de aventarse de un paracaídas. Era de una lancha, entonces en cuanto se iba a subir, se subió, bueno, yo estaba en el aire y dijo, ya me quiero bajar. Entonces la bajaron y se cayó al agua y también le tiene mucho miedo al agua. Entonces casi que la llevaron con un psicólogo porque tenía mucho miedo. Porque en el mar, como hay medusas, la queman. La quemaron una vez y desde esa vez la tiene miedo al agua. Entonces entró en pánico y la llevaron a un hospital psiquiátrico. Ajá. Sí. Y duró un tiempo para que superara su miedo. Y yo le tengo miedo a la oscuridad.
la oscuridad. Sí. Bueno, total que esas vacaciones fueron inolvidables, pero por el detalle de tu mamá. Oye, ¿en qué, cuando vas al cine, cuando le ponen a la luz, en qué momento le tienes miedo a la oscuridad, Monse? En el momento de, por ejemplo, no le tengo miedo exactamente, miedo a la oscuridad, miedo a lo que piensa en mi mente y ya imagina cosas y qué va a pasar ahí, que hay debajo de la cama o en el closet. O, es que me ha tocado tiempo de que me quedo yo sola y no puedo dormir yo sola en casa, porque ahora sí que me da mucho miedo. Bien, ¿y te acuerdas, Monse, desde cuándo, desde que te acuerdas, tienes ese miedo? ¿Crees que hay algún origen por ahí, como nos platicaban hace rato? Sí, mi mamá no ha vivido mucho tiempo conmigo, me ha dejado con personas desconocidas, bueno, mi tía. Sí. Y y mi tía pues no era, ¿cómo se llama? No me cuidaba muy bien, entonces me dejaba sola en un cuarto y yo decía, no puedo dormir yo sola. Claro. Y mi mamá pues se iba y yo no, o sea, siempre se dormía conmigo por el miedo que yo tenía. Entonces ya me acostumbré a tenerle miedo a la oscuridad y pienso que no se me va a quitar. Claro. Y no sé qué se puede hacer en ese caso. Muy bien, Monse. Antes, bueno, quiero agradecer a Monse, un aplauso por favor para platicar con nosotros. Decían en el reportaje que una chica que no se quitan las fobias. Tú, Claudia, nos comentabas que sí puede haber alguna solución, como en el caso de Monse. Claro, ella también lo explica abiertamente. No tememos a la oscuridad, y ese es un temor humano en general. Tememos a lo que nos imaginamos que está en la oscuridad. Entonces, lo que realmente tenemos es que cambiar nuestros pensamientos. Hay que aprender a utilizarlos en nuestro favor. E incluso los dos casos que mencionaba, tanto el de su mami, con todo el respeto que se merece, son demasiados miedos asociados. Entonces, probablemente el temor es a perder el control, sí, no tanto a lo que sucedía. Y la oscuridad es eso también, el perder el control. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones desconocidas, lo que más tememos es no saber cómo actuar. Incluso muchas veces el estar frente a la gente es sentir el temor al ridículo, pero no tememos tanto hacer el ridículo, sino que la gente se esté dando cuenta de que perdimos el control en una situación donde deberíamos de habernos adaptado. Muchísimas gracias, Claudia. Vamos a despedir. Quiero agradecer a Javier Malagón, psicólogo y orientador del CONALEP Aguascalientes 1. ¿Cómo podemos concluir el tema, lo que escuchaste en esta ocasión aquí en Exprésate? Mi conclusión es que si no enfrentamos nuestro miedo, lo vamos a tener toda la vida, ¿verdad? Algunos remiten solitos, pero la mayoría sí necesitamos que nos ayude un psicólogo en ese caso, ¿no? Okay, muchísimas gracias. Por favor, un aplauso a Javier Malagón, psicólogo del CONALEP Aguascalientes 1. Y también agradecemos a Patricia Amaya, representante de Educación Media del Instituto de Educación de Aguascalientes. Pati, ¿cómo podemos concluir lo que escuchaste el día de hoy, Pati? Pues yo invito a los chicos a que respetemos a las personas que están a nuestro alrededor y que sabemos que sienten algún trastorno de este tipo y que de manera personal también nos analicemos y no minimicemos algún miedo que sintamos, que si creemos que lo podemos controlar y lo podemos resolver mediante algún reto, como manejaba acá nuestro compañero, que dice que le tiene miedo a las cámaras y él lo afrontó pues tomando el micrófono, pues quizá todavía somos capaces de controlar esa situación, pero si es algo ya más fuerte, pues sí buscar una orientación, alguna ayuda, para que no nos impida nuestro desarrollo, ya sea académico, sea laboral, social. Muy bien. Gracias, Pati. Por favor, le agradecemos también un aplauso a Pati Amaya, representante del Instituto de Educación de Aguascalientes. Y bueno, Claudia Bermúdez, psicóloga, para finalizar el programa del día de hoy, yo creo que nos puede dar para otro programa, pero ¿cómo podemos concluir el día de hoy lo que escuchaste aquí con los jóvenes, Claudia? Bueno, primero hay que reconocer si realmente existe una fobia o solo es un temor exagerado. Si uno no puede controlarlo, hay que acudir a un apoyo, no es nada inadecuado, no es malo, no se hace uno menos, pero sin embargo cuando uno ya aprende a conocerse a sí mismo, entonces puede ir enfrentando otras situaciones de vida. Entonces a mí me gustaría con una frase de Osho concluir esto, y dice que si nosotros aprendemos a controlar nuestra mente, la podemos hacer nuestra más fiel servidora, pero si no la dejamos se vuelve la más traicionera, ama y maestra. Okay, muy bien, gracias Claudia Bermúdez, psicóloga.
psicóloga de Exprésate, por estar con nosotros una vez más. Y por supuesto también agradecemos al CONALEP Aguascalientes 1. Un aplauso para ustedes que participaron con nosotros. Muchísimas gracias, por supuesto, gracias a ustedes. Los esperamos la próxima semana. Recuerden, miércoles a las 9 de la noche y repetición el domingo a las 11 de la mañana. Gracias, hasta entonces, vámonos.